Ya, Doris, nos hemos inventado un poco este título y ahora os explicaré un poco el resumen de qué vamos a ver. El Customer Journey o cómo enamorar a tus clientes a través de redes sociales. Queremos contaros un poquito. Voy a hacer una introducción muy breve al inicio de un concepto que mi compi Miguel Alejandro explicará mucho mejor y en más profundidad la próxima semana, que es el tema de social selling, ¿vale? Para él aplicado a LinkedIn, y yo voy a contaros un poco ese concepto aplicado a otras redes sociales y al final al marketing digital. Después veremos todas las fases del Customer Journey, que al final es traducido mal del inglés, es ese paseo del cliente. No es más que desglosar todas las fases que debe cumplir un cliente, un potencial cliente, desde que nos conoce nuestra marca, interactúa, nos analiza, decide si somos o no su opción y nos prueba y finalmente se convierte en un cliente, ¿vale? Entonces, analizaremos todas esas fases, qué hacer en cada una de ellas y cómo apoyar con el tema de la publicidad, que es el segundo concepto más importante que quiero afianzaros hoy, que es que todo lo que os voy a contar de estrategia en redes sociales, para en un futuro, o si lo estáis haciendo ya vosotros por vuestra cuenta o contratáis una agencia o lo que sea, siempre tenéis que apoyar cualquier acción que hagáis con esa publicidad en redes sociales, porque si no, nada de lo que hagáis va a obtener los resultados que vosotros perseguís, ni vais a tener la velocidad que necesitáis, ¿vale? Entonces, muy brevemente, que he empezado un poco la casa por el tejado, voy a pasar a presentar quién soy yo. Yo soy José y soy un poco el jefe de la banda de Social With You, que al final somos un grupo bastante heterogéneo de gente, pero gente muy guay. Sobre todo que tenemos muy buen ambiente, una agencia bastante divertida, como la gente que está por aquí, que estoy viendo caras conocidas y han venido a vernos y han trabajado con nosotros algunos, sabe que para mí esto es la base de todo, ese grupo de personas que al final estamos muchas horas al día y que hacemos que al final entre todos sacar proyectos adelante muy chulos y que da gusto trabajar. Y para mí es lo más importante, el equipo y el valor humano que tenemos ahí en esas cuatro paredes, que es una maravilla. Quiero que os quedéis con esta frase y al final de la presentación me digáis si tiene más sentido que ahora mismo cuando la estéis leyendo, si os ha aportado un poquito más para entenderla. Nosotros nos gusta mucho esta frase porque si no eres una marca, serás una mercancía. Iré desarrollándose un poquito más a lo largo de toda la presentación, pero al final todo lo que os he contado y la palabra estrategia es para que afiancemos ese valor de la marca, porque es que si no, al final, si no generamos ese vínculo con nuestro público objetivo, seremos una commodity más y la gente simplemente nos elegirá o no por tema de precio. Y es un argumento muy con los pies de barro, si solo vamos a precio y más en esta situación que estamos ahora mismo. Como os decía, social selling. Quiero explicaros un poquito la definición, que no es más que utilizar redes sociales, ¿vale?, como una herramienta para generar ventas. Pero quiero ser muy cauto en este término. No significa que abro redes sociales y voy a vender simplemente para abrirlas, sino que hay que seguir toda una serie de pasos que ahora os contaré. Y las redes sociales son esa herramienta. Por ejemplo, yo soy muy futbolero. Y el social selling, al final, aquí sería utilizar las redes sociales como ese asistente, ese Xavi, ese Iniesta, ese Parejo que da el pase de gol para que al final el gol se produzca en la mayoría de los casos o en tu tienda online o en tu tienda física, pero con un asesoramiento posterior, ¿vale? Pero hay que decir que las redes sociales no son para vender directamente, pero también nos debemos de preocupar si no vendemos a través de redes sociales. Es decir, que tenemos que trabajar esa serie de pasos que ahora comentaremos con el objetivo de captar leads, que es una palabra que los de marketing también somos muy pesados utilizando, pero al final no es más que un generador de probabilidades, de oportunidades, perdón, y un aumentador de probabilidades.
¿De dónde venimos? Ahora quiero contaros un poquito del escenario, de dónde veníamos y en el que estamos ahora mismo inmersos, porque seguro que todos habéis escuchado infinidad de veces el concepto tan trillado de transformación digital que en muchas ocasiones yo ya estoy cansado de escuchar porque se había convertido en un cliché para las empresas que querían hacerse un poco los cool, los guays de estamos implementando un proceso de transformación digital y nos decían como cuando estaba de moda tener una web y era, ostras, ya tengo una web. Pues se había convertido que transformación digital era ya símbolo de estar en la tendencia. Pero lo que ha pasado ahora mismo es que, como en otras muchas facetas de la vida, la transformación digital nos ha venido de golpe. Es decir, aquellos que estaban yendo despacito, el coronavirus nos ha dado una torta de realidad y ahora mucha gente está con las prisas y teniendo que implementarla sobre la marcha y adaptándose muy, muy, muy rápido. Voy a contaros cómo se hacían los negocios antes, esos años 90, donde se vendía todo de cualquier manera, no importaba cómo comunicases relativamente, pero eran años de bonanza y el cliente ahora mismo ha cambiado, el entorno que os voy a contar ha cambiado y los canales, por supuesto, ha cambiado. Y es la gran pregunta que yo os lanzo es, ¿y vuestro negocio o nuestro negocio ha cambiado, está preparado para el momento que estamos viviendo ahora mismo? Pues eso es una gran pregunta que nos debemos que creo que mucha gente se está haciendo ahora mismo y nosotros en las últimas semanas estamos teniendo pues, un aluvión de empresas pues eso, que hay algunos que habían iniciado a hacerlo el proceso un poquito antes, que eran más previsores y lo hacían porque realmente se lo creían y ahora pues hay mucha gente que se está dando cuenta que el mundo digital ya no es un valor añadido, sino que es el escenario prácticamente único que tenemos y tienen que estar sí o sí. Quiero contaros un poquito de dónde venimos. El consumidor antes estaba en las marcas a un nivel y los consumidores estábamos a otro nivel. Es decir, las marcas lanzaban sus mensajes y nosotros como consumidores simplemente los recibíamos y le decíamos caso o no, pero no teníamos esa capacidad tan grande como tenemos ahora mismo de hablar con las marcas, interpelar a las marcas, de tener información sobre la marca, antes, o sea, una cantidad brutal de información antes de adquirir el producto o el servicio X. Entonces eso ha cambiado mucho el escenario y ha provocado que las marcas se tengan que poner mucho las pilas porque se enfrentan a un consumidor muy, muy informado que ya no le pueden, entre comillas, no se la pueden colar. ¿Vale? Pues como bien sabéis, somos multipantalla, tenemos información en el bolsillo, en la mano, las indicadoras del día, 7 días de la semana y, consecuentemente, al final, el proceso de ventas también ha cambiado. Aquí os traigo un dato que seguramente será más. Él dice, el 57% de los clientes ya han tomado la decisión de compra antes de contactar con la empresa. Seguro que vosotros mismos sois un ejemplo claro. Antes de comprar el producto X o de contactar con la empresa X para que os expliquen mejor el servicio o el producto X, ya sabéis especificaciones técnicas, miráis reseñas en redes sociales, miráis cualquier tipo de información para que os hace tener mucho más poder y tomar una decisión de compra o no mucho más formada. Al final, ¿qué os quiero contar? Que ya no es cuestión de B2B o B2C, es al final las redes sociales, como nosotros las entendemos, es la herramienta. Una herramienta para hacer marketing, pero al final detrás de un perfil de Facebook, de un perfil de Instagram, de un perfil de LinkedIn, son personas con personas. Antes de toda esta crisis era importante humanizar las marcas, pero ahora todavía lo es más. Y de hecho las marcas que están ahora haciéndolo muy bien eh, van a ganar bastante terreno en el sentido, y luego lo entenderéis, de generar ese engagement, ese vínculo con el público, que cuando todo esto acabe, las marcas que han generado ese vínculo, que han aportado valor, que han estado al lado de la gente, sin no solo ese espíritu de beneficio económico, sino de estar ahí apoyando a su público y al que no es su público, que están captándolo como nuevo, creo que van a sumar
muy buen margen de cara al futuro. Al final, detrás de la tecnología están personas. Por muy buenas herramientas tecnológicas que tengamos, si detrás no hay una buena política, una buena estrategia de recursos humanos, de entenderlo como que somos personas detrás de una pantalla, pero que nunca se nos olvide que somos personas. Otra frase que a nosotros también nos gusta mucho, ya parece que hace bastante tiempo que nosotros ya no escuchamos esas frases que nos hacía llorar a la gente de marketing digital, porque ya queda claro que las redes sociales no es una moda, que mucha gente pensaba ha sido el boom, y igual que ha venido se van a ir, ¿vale? Entonces ya está claro que han venido para quedarse, y lo importante no es si estoy o no estoy, sino es estar, porque si tú no estás, después de todo este boom que nos ha forzado, va a haber ya pasaba antes, pero ahora va a ser más acusado. Yo estoy convencido de que va a haber dos tipos de empresas, que son las que se digitalizan y las que desaparecen. O sea, no va a haber otra opción. Entonces, es muy importante tomarse esto en serio y trabajarlo como se merece. Porque igual que no entendemos que a la empresa de cualquiera de vosotros llamen por teléfono y no contestar, o que envíen un correo electrónico y no contestar, cuando yo estoy presente en redes sociales, es un canal más de comunicación y un canal más de atención al público. Con lo cual, preguntas, cualquier duda que nos lancen, tenemos que ser muy ágiles para responder y dar un servicio igual que si lo daríamos si alguien entra a nuestro negocio presencial. Entonces hay que tomárselo como una herramienta más de comunicación que es. O sea, no pensar que es todo lo importante está aquí, pero que es una parte importante dentro de nuestra estrategia general de empresa y de comunicación. Voy a contaros un poquito cómo es el ciclo de venta actual, ¿vale? Porque va a ir muy ligado a cómo vamos a trabajar las redes sociales, y ahora explicaros un poquito más en detalle cuál es el proceso, ese paseo del cliente que os quiero explicar. Y se podría definir en estos 3 puntos que tenéis aquí, que es comunidad, oportunidad o lead y cliente, ¿vale? Lo más importante es que cuando nosotros trabajamos nuestras redes sociales, fijaos que no estoy entrando ni en la red social X ni la red social H, no estoy diciendo cuál. Eso vendrá definido por la estrategia, que es lo que os he dicho al inicio, que hay que pensar muy bien cuál es nuestro negocio, cuál es el público objetivo, cuál es el tono de comunicación que debemos emplear, dónde se mueve nuestro público objetivo en redes sociales, y en base a eso decidir qué perfiles abro, ¿vale? Después que tenemos ya esos canales abiertos, porque son los que vamos a trabajar correctamente, es muy importante que comencemos el primer nodo de crear comunidad. Porque no, como os he dicho antes, no consiste en abro el perfil y empiezo a vender, porque es exactamente igual que cuando alguien nos visita o entráis a una tienda, y es como si, porque yo sigo a Doris, por ejemplo, a Midwork o a la empresa X, me da igual el ejemplo, y directamente os quieren vender. Por eso voy a hacer mucho hincapié en todas las fases, que es importante. Luego habrá negocios, habrá servicios que hay fases que pueden ser ciclos del proceso de venta que son más cortos que otros, pero hay estudios que dicen que se requiere más o menos de unos 7 contactos de media entre un usuario con la marca X para que se convierta en un consumidor de esa marca, ¿vale? En un cliente. Es decir, que igual que no nos gusta que cuando alguien nos conoce por primera vez, o voy a poner el ejemplo claro de alguien os da solicitud en Facebook o en LinkedIn, y a continuación que conectáis con esa persona, os envía una oferta comercial, os envía un sigue a mi página súper agresivo. A que a nadie os gusta que os hagan eso. O cuando os paran por la calle os intentan vender lo que sea. A nadie nos gusta, pues igual que no nos gusta que nos lo hagan, es absurdo. Muchas veces equivocamos que en el mundo digital comernos pasos y hacer cosas que en el mundo físico no hacemos. Pues al final es un nuevo canal
pero muchas veces simplemente es ser coherente y cosas que no harías presencialmente, llevártelo al mundo digital, hacer otras herramientas, pero muchas veces el sentido común es lo que nos va a llevar por el buen camino. Entonces, como os he dicho, muy importante, crear comunidad, ¿vale? Aportar valor, dar sin esperar ese retorno inmediato, ¿vale? Conocer a tu público bien. Y como pasamos al siguiente paso, que es detectar oportunidades, es conocer muy bien a tu público, qué necesitan, qué contenido les gusta, con cuál interactúan mejor, ¿vale? Para después poder ir calentando a ese público objetivo y convertirlos de un usuario que te ha conocido por redes sociales a un lead y que ese lead se convierta en un cliente de pago, ¿vale? Aquí os quiero contar cómo se producía antes el modelo de ventas antiguo, ¿vale? Pues llamadas frías, hacer demos y cualificar esos leads. Pues ahora mismo, redes sociales, educar, que es como os he dicho, educar no lo entendáis como en el cole, sino que es aportar valor en contenido que sea útil para nuestros usuarios y, muy importante, generar ese engage, esa vinculación de tus usuarios en redes sociales, de esa comunidad. El concepto comunidad aquí es muy importante porque de nada sirve, que muchas veces también encuentro, es todavía esa sensación de quiero tener muchos seguidores. Es importante tener seguidores, evidentemente, pero el número, entre comillas, me importa poco. Es más importante esa vinculación que tiene tu comunidad contigo, con tu marca en redes sociales, que tener muchísimos seguidores porque sí, ¿vale? Antes de pasar a contaros en detalle cada una de las fases del proceso que vive ese usuario desde que nos conoce en redes sociales hasta que se puede convertir en cliente final, quería comentaros este concepto, que muchas veces con muchos clientes nos hemos encontrado que nos dicen, vale, queremos dar el salto al mundo digital, a las redes sociales. Vale, yo quiero trabajar LinkedIn o quiero trabajar Instagram o Facebook y empezar ya. Vamos, ¿cuándo empezamos? Y están muy, muy, muy nerviosos, muy, muy impacientes por ver esa primera publicación en redes sociales. Nosotros siempre lo decimos, el último paso es el darle al botón y publicar en la red social que sea, ¿vale? Y es lo que, entre comillas, menos ciencia tiene, ¿vale? Lo más importante es, dentro de esa estrategia, dibujar ese buyer persona. Buyer persona, que es, para aquellos que no conozcáis este término, que los de marketing somos muy pesados con utilizar conceptos en inglés, ¿vale? Buyer persona no es más que hacer esa pensada de, vale, yo tengo este servicio, tengo en mi empresa y mi público objetivo es hacer una radiografía, un retrato robot de mi público, 1, 2, 3, los que sean, y definirlo bien. ¿Qué edad tienen? ¿Dónde viven? ¿Cómo hablan? ¿Qué redes sociales utilizan? ¿Cómo consumen la información? ¿Qué leen más artículos? ¿Escuchan podcast? ¿Ven vídeos? Toda esa serie de información que lo que al final nos hace es ese retrato robot que en muchos casos es muy... Lo importante de aquí es tampoco volverse loco a tenerlo súper acotado, porque es muy difícil, pero tampoco hacerlo muy generalista, porque sí que es verdad que en muchas ocasiones piensas, vale, ¿cuál es tu público potencial? Pues la gente dice, no, mi público es todo el mundo. O sea, no podemos, por muy bueno que sea nuestro producto, nuestro servicio, el público nuestro no es todo el mundo, sino que tenemos que definir cuál es aquel que está más cercano, al cual le aportamos valor, ¿vale? Para dirigirnos a esa persona y dirigirnos cómo esa persona consume el contenido, ¿vale? Porque no se le habla igual a una... Mira, por ejemplo, teníamos esta semana, ayer o antes de ayer, una reunión con un centro educativo de aquí de Valencia y ellos están ahora ya planteándose hacer todo el tema cuando se abran las matrículas. Entonces ellos cubren desde infantil hasta formación profesional. Entonces estábamos planteando cómo comunicar esto y lo primero que hicimos fue desgranar los diferentes públicos
que ellos tienen dentro de su centro educativo, porque quieren captar a nenes de infantil, gente que va a la ESO, gente que va a bachillerato y gente que va a formación profesional. Con lo cual, lo que no podemos hacer es comunicar ni en los mismos canales ni de la misma forma a un padre o una madre, como podemos ser Ana y yo, que estamos buscando un centro para nuestra nena que va a ir a infantil, que al que está buscando para ir a la ESO o al que está buscando para ir a bachillerato o, por supuestísimo, el que está buscando una formación profesional. O sea, no es ni el mismo lenguaje, ni el mismo tono, ni nos interesan las mismas cosas. Con lo cual es muy importante definir los diferentes públicos objetivos que nuestro negocio tiene para enfocar los mensajes, porque en la medida de que seamos cada vez más acotados, tendremos mucho más éxito en nuestras comunicaciones, en las publis que hagamos y, consecuentemente, mejoraremos los resultados. ¿Vale? Entonces, lo que es muy importante y una de las ventajas del marketing en redes sociales, de la publicidad digital, es que podemos medir cada céntimo que invertimos. Que eso para los empresarios, para las empresarias que todavía no han dado ese salto, que les da un poco de miedo ostras, este mundo yo no entiendo nada y me da miedo meter un euro aquí porque es que no sé ni de qué va el rollo. Entonces, eso cuando nosotros se lo explicamos, les da mucha tranquilidad porque frente a hacer publicidad tradicional, que nosotros para nada la despreciamos, al revés. O sea, la mejor estrategia que podamos hacer siempre al final es una mezcla entre publicidad tradicional, la publicidad offline como nosotros conocemos, pues radio, televisión, si se puede, eso sería una maravilla, prensa escrita, mupis en la calle, carteles, con la publicidad digital. Entonces, al final, toda esa publicidad digital, lo bueno que tenemos es que podemos medir totalmente el retorno de esa inversión, ya sea en interacción en redes, cantidad de gente que nos sigue, conversiones, que es muy importante. Conversiones, hablo de cuántas ventas he generado o cuántas descargas de mi ebook o cuánta gente se ha registrado en mi newsletter. Cuando hablo de conversión no simplemente me refiero a una venta, ¿vale? Con intercambio de dinero, sino que la conversión para nosotros puede ser aumentar nuestra base de datos, aumentar nuestros seguidores, ¿vale? Entonces lo podemos medir todo. Eso es una de las cosas chulas de la publicidad digital. Y la segunda es que podemos segmentar a nuestro público objetivo hasta lo que se os pueda ocurrir. O sea, es decir, nosotros podemos mostrarle un anuncio a personas que viven en Valencia, en un radio kilométrico que decíamos, podemos llegar incluso hasta el código postal, personas que tienen hijos, personas que están casados, que les gusta los restaurantes italianos, que han viajado en los últimos meses. A lo que se os pueda ocurrir, podemos hacer esa segmentación. Entonces, con inversiones mucho más pequeñas que los que puede costar hacer una publicidad en un periódico, en una radio, en un cartel, se pueden hacer muchas cosas en digital frente a un impacto solo en un MUPI, en un cartel donde se os pueda ocurrir, ¿vale? Y además, la publicidad tradicional, la offline, es más complicada de medir ese retorno porque poneros el ejemplo de un pantallón de estos que hay, por ejemplo, a la entrada de Valencia cuando venís por el casino, pues ahí está el retorno de esa publicidad, los impactos y cómo se traduce eso en un retorno del que sea de visitas a una web, de ventas, es mucho más complicado de medir. Aquí ahora vamos a entrar en el tema de que se ha anticipado desde el inicio, que era ese paseo, ese Customer Journey que os venía contando. Y muchas veces, como os he dicho, hay un choque de lógicas ahí entre los empresarios porque tienen la necesidad, la urgencia, las prisas de querer vender, pero cuando les explicas este proceso, que muchas veces o lo saben y no lo quieren entender del todo, o simplemente es que no han hecho esa pensada, y cuando se lo explicas entienden que es más lento,
pero al final nos va a dar mejores resultados si seguimos estas pautas. Porque, como os he dicho, a nadie nos gusta que de buenas a primeras nos quieran vender algo, pues igual que a la gente, que a nosotros no nos gusta, al resto de personas exactamente lo mismo. Entonces, se resumen estas 5 fases. Luego veréis que os enseñaré una imagen en la que hay como incluso más subfases, pero igual que hay, se puede simplificar, se puede ampliar, ¿vale? Pero al final son la fase de conocimiento, la fase de engagement, la fase de evaluación, la fase de venta y la fase de postventa, ¿vale? Esto ahora no hace falta que lo leamos, como luego tendréis la presentación, lo vemos, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo claro de todas las fases y lo voy a llevar a un caso real, ¿vale? Nosotros, uno de los proyectos en los que estamos trabajando y estamos ayudando es en Cámara de Comercio de Valencia. Hay un proyecto que pende de Cámara de Valencia, que es PICE, que es un plan de formación para chavales jóvenes de hasta 29 años. Entonces, el objetivo, que se llama PICE, el programa, el objetivo es formarles y fomentar la inserción laboral, ¿vale? Hay un mogollón de cursos dentro de PICE, pues desde carretillero, hay de trabajos verticales, hay cursos de drones, hay, ahora mismo no me acuerdo, pero hay de un montón de competencias digitales, hay un montón de cosas. Entonces, voy a pasar a especificaros todo y empezamos por bajo, que es el cuadradito amarillo, que es el aware, el conocimiento, en la notoriedad. Entonces, tenemos a Bea, que el primer proceso, al final, a lo que queremos llegar es a que la venta, en este caso, sería que la persona, el chico o la chica, haga uno de nuestros cursos en PICE, ¿vale? Para que veáis, en este caso, lo que es la conversión y lo entendáis. Pero el primer punto sería que Bea, que tiene 18 años, descubre PICE, el programa, a través de un anuncio en redes sociales, ¿vale? Entonces, es antes de que Bea viese ese anuncio en redes sociales, no tenía existencia de PICE ni de la Cámara de Valencia ni nada, pero simplemente es que ella cae dentro de ese público objetivo que os he contado antes, de ese buyer persona. Entonces, dentro de la estrategia que planteamos en PICE, Bea está dentro de esa bolsa, de ese público objetivo. Entonces, le mostramos ese anuncio en la red social donde se decida, ¿vale? En este caso nosotros estábamos trabajando principalmente Instagram porque el público al que vamos dirigidos en PICE se mueve como pez en el agua en Instagram, entonces en un anuncio en Instagram, entonces interactúa con nosotros y comienza a seguirnos. Perdón, nos conoce. El siguiente paso es que nos sigue en redes sociales. Aquí ya entramos en la fase de engagement. Interactúa con nosotros con nuestras publicaciones y ve nuestros vídeos. Para que el siguiente paso se produzca, que es el de interacción, nosotros cuando comenzamos a trabajar redes sociales tenemos que haber trabajado muy bien dentro de esa estrategia. Una de las patas es la estrategia de contenido. ¿Qué voy a contar en mis redes sociales para saber qué temáticas voy a abordar, con qué frecuencia voy a publicar, qué formato de contenido voy a generar, si son artículos escritos, si son vídeos, si son webinars, como podemos estar haciendo aquí ahora mismo. Y entonces, en base a eso, estructurarlo bien, ¿vale? Entonces, Bea, le estamos generando contenido de valor y interactúa con nosotros en redes sociales y comienza a vincularse. El siguiente paso sería que Bea, el subscribe, es donde aquí nosotros le estamos llamando, es el siguiente escalón, que solicita información sobre nuestros cursos y se suscribe a la newsletter, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque nos ha seguido en redes sociales, ha visto, nos ha analizado, ha podido ver todo ese contenido que generamos, ha podido ver las reseñas que hay sobre nosotros en redes sociales, lo que dice el público, porque uno de los elementos que ha variado más en el mundo digital es que ya no vale, o sea, es mucho más importante una recomendación de un igual que lo que pueda decir la marca X. Es decir, pongo el ejemplo de nosotros, de Meetwork, ¿vale?
Doris, yo, Miguel, quien sea, podemos decir que Meetwork es la maravilla del mundo, pero eso nunca va a tener el mismo valor que si Claudia, con un cliente suyo, con un amigo que tiene una empresa, y ya ha vivido Meetwork, le explica lo que es y el valor que le está aportando. Eso es la mejor publicidad que nos pueden hacer, ¿vale? Por eso es muy importante el tema de trabajar ese tipo de contenido. Como bien ha dicho Doris, el tema de la reputación online es vital, por eso que hay que trabajar todo el tema de las reseñas y porque eso al final es un validador. Entonces, sigo con lo que os contaba. Bea se suscribe y aquí se produce la conversión, ¿vale? Que yo os contaba. Se inscribe en uno de los cursos de PIFE. Pero muchas veces el proceso de venta, la gente tiende a cortarlo. Es decir, nos pensamos que cuando ya se ha producido la conversión, que en el mejor de los casos hemos vendido nuestro producto o nuestro servicio, ya está. Pues no, hay que continuar. Es decir, es mucho más útil a un cliente poder vincularlo con la marca y no acabar nuestra relación cuando le hemos vendido la cosa X, ¿vale? Sino que vincularlo más y que esa persona sea un prescriptor de nuestra marca, ¿vale? Entonces, en este caso, Bea está muy contenta con la formación que está recibiendo y lo comparte con sus contactos cercanos, ¿vale? Aquí venimos con la escalerita que nosotros en marketing que le llamamos upsell, que al final no es más que a una persona que ha sido con cliente nuestro, que es cliente nuestro, hacerle con ventas cruzadas, ¿vale? Esto habrá veces que se puede hacer y a veces que no, pero es muy importante trabajar ese tema porque Bea, por ejemplo, se inscribe en la bolsa de empleo, se vincula a cámara con otras actividades que no solo son PIFE, ¿vale? Pero se vincula más allá con Cámara de Valencia. Acude a ferias de empleo y estos dos puntos finales es lo que realmente marca la diferencia muchas veces en una marca que lo hace bien o una marca que lo hace excelente. Es decir, como os he dicho antes, la mejor publicidad que podemos hacer no la hacemos nosotros, sino nos la van a hacer nuestros clientes, nuestros seguidores en redes sociales. Entonces, Bea, como está tan contenta con todo lo que ha vivido con Pice, está dispuesta a grabar un testimonio de su experiencia con Pice, ¿vale? Y ese punto de advocate, si os dais cuenta, revierte directamente, podríamos volver al tema del engage, porque ese contenido que genera Bea nos sirve otra vez para llevarlo al punto de engage, que es el segundo que os he comentado, y servir para validador para otras personas. Por lo mismo, nosotros en este caso en concreto nos sirve mucho los testimonios de la Bea de turno porque por mucho que Pice diga nuestra formación es prácticamente gratuita, el porcentaje de inserción de gente que hace los cursos en las empresas es muy alto, los chavales lo que realmente están valorando es que un igual le esté comunicando su experiencia, lo que está viviendo en el curso en sí y lo que le ha repercutido desde empleabilidad, cómo está en la empresa. Eso es lo que realmente valoran, porque se sienten que esa persona no le está engañando, evidentemente. Es un igual y se ven muy reflejados. Y el último punto sería ya el ideal de alcanzar, que es su experiencia con Pice ha sido tan enriquecedora que lo comparte con todo el mundo y se convierte en una prescriptora de nuestra marca. El promote debería de ser el elemento al que todos en nuestros negocios aspirásemos, es decir, que nuestros clientes sean nuestros principales prescriptores. ¿Verdad que os ha pasado que cuando llega alguien a vuestros negocios y viene recomendado por alguien, para nosotros esa venta o esa potencial venta es mucho más sencilla porque si alguien, yo voy a un sitio recomendado por un amigo, ya tengo mucho camino hecho. Entonces, por eso es muy importante trabajar todas las fases y no querer quemarlas y desde que alguien nos sigue en redes sociales y ya pasarnos al punto de la venta, porque no digo que no pueda ocurrir, porque va a depender de muchas veces del tipo de negocio, pero lo que en la mayoría de los casos puede pasar es que quemando fases no consigamos el resultado y además quememos a personas que podían estar interesadas y por haberlo hecho mal, pues ya hacerlo mal cuesta, tener una mala reputación cuesta muy poco y tenerla buena cuesta muchísimo, por eso es muy importante trabajarlo bien.